Estamos por arrancar, Nicolás. Ramiro, no, el dado genérico no lo pueden llevar porque la idea es que los métodos del dado los hagan ustedes, digamos, ¿no? Eh, y el dado genérico tiene justamente los métodos. A lo sumo lo que podrían tener es una clase vacía, pero sería lo mismo que... Sí, ahora les comento sobre la clase que viene y más. Pero sería lo mismo que hacerlo, porque el dado genérico, escribirlo no es muy complejo, digamos, ¿no? Simplemente tienen que tener esos tags de que recibe una clase indeterminada, por así decirlo, que es ese famoso T, y después todo lo otro es igual. Si ustedes quieren utilizar el concepto del dado genérico en el parcial, lo pueden hacer. Ahora no recuerdo si... Estoy tratando de pensar si en el parcial tienen algún método así que se repita entre clases. Creo que no. No, hay uno. Sí, hay uno que se repite entre clases, con lo cual tampoco es que les va a ser de gran utilidad el dado, digamos, ¿no? El dado genérico. Pero está bueno tener el concepto. Guido, la clase que viene, nosotros vamos a presentar el TP, ¿sí? Yo les voy a mostrar, en conjunto con Alejandra, cuál es la idea de lo que tienen que resolver. Básicamente va a ser un sistema web que tiene que tener una interfaz gráfica y se tienen que realizar X cantidad de casos de uso dentro de la plataforma, ¿sí? Tendrían que tener un login, loguearse a la aplicación y bueno, llevar adelante X cantidad de casos de uso. Ahora no recuerdo si Alejandra habilitó, denme un segundo porque eso es importante ahora que lo pienso. Proyecto cuatrimestral, grupos. Sí, les voy a compartir la pantalla un momento. Bueno, de última ya la dejo compartida. Tendrían que venir al campus, a la sección de proyecto cuatrimestral y, bueno, empezar a anotarse en los grupos. Veo que ya hay gente que está anotada y hay varios grupos que figuran como completos, ¿sí? Es súper importante que para la semana que viene todas las personas estén en un grupo, ¿sí? Lo cual nos va a ayudar a revisar cosas del estilo, bueno, acá hay un grupo que tiene 2 personas, acá hay uno que tiene 3. Si nadie más se suma a este, quizás podríamos hacer una mega excepción y unir a todos para que tengan uno de 5, o preguntarles si se pueden dividir uno acá y otro grupo. Tendrían que ser 3 o 4 personas, ¿sí? Recuerden que la modalidad, me voy a la última pregunta ya que estamos, recuerden que la modalidad de entrega es a través de Git y con una defensa. Mismo en el TP va a estar el tema de cuáles son las cosas que ustedes tienen que entregar y en qué fechas. Eh, el TP va a tener una nota individual y una nota grupal que va a ser más bien como de redondeo, por así decirlo. Dicho de otra forma, si el TP está muy bien y no sé, y hay alguien que se saca un 6 en su nota individual, bueno, quizás le ponemos un 7 y lo dejamos redondeado a 7 para que le sirva para promocionar, pero la nota es numérica, pues justamente la promoción es nota del primer parcial, 7 o más, perdón, nota del parcial, 7 o más, nota del TP, 7 o más. Eh, y bueno, no se vayan a confiar con esto de que lo hacen en grupo, porque después pasa siempre que yo digo esto y se confían, y después cuando miro el código y me parece que alguien hizo un aporte que no es sustancial, le ponemos una nota baja o directamente lo desaprobamos y bueno, y es como sorpresivo. No va a ser sorpresivo, ¿sí? Se tienen que poner las pilas con el TP.
Porque no es que lo van a mandar, yo lo voy a abrir, voy a ver que funciona y voy a decir, listo, un nota X para todos. No, vamos a entrar, vamos a ver qué hizo cada uno y lo que digan en su defensa tiene que ser consistente. ¿Sí? Si yo veo que tienen una cantidad de código interesante y después en su defensa no saben explicar qué es lo que hicieron, es como que mm, el famoso, no lo sé, Rick, parece falso. Y lo tomo como no aprobado. ¿Sí? Se los voy adelantando ya con tiempo. ¿Sí? Miren que es así la corrección. ¿Mm? Así que tómenlo con seriedad. Obviamente no va a ser súper estricta la corrección, no es que me voy a poner en súper fino de, no sé, tienen un formulario y yo trato de poner valores random para ver si les rompo el formulario, tratar de romperles los casos de uso, no va a ser así, ¿sí? Pero necesitamos estar convencidos de que saben utilizar la herramienta, si no, la cosa no va. Eh, Lucía dice, tengo una duda respecto del ID de las clases hijas. ¿Cómo hago para que se le asignen el ID de las clases hijas respecto de la superclase, supongo que decís, con la clase cliente? Desde el punto de vista de base de datos es una relación uno a uno, ¿sí? Vos vas a tener, por ejemplo, la superclase persona a nivel base de datos va a ser una tabla que va a tener un ID persona como su primer key. Esa superclase persona va a tener un ID persona. Y después vamos a tener dos subclases, por ejemplo, ¿no? Profesor, estudiante. Profesor y estudiante a nivel clases no van a tener ID, sino que heredan el ID de la superclase, es herencia. ¿Sí? Y a nivel base de datos van a haber dos tablas más, una tabla profesor, una tabla estudiante, van a tener un ID, pero ese ID va a tener una relación uno a uno con la superclase y va a ser una foreign key, de la misma manera como nosotros mapeamos el uno a uno, por así decirlo. ¿Sí? Pero a nivel clases, la configuración del XML es distinta, es como lo vimos en la otra clase, y el ID no lo tienen porque lo heredan de la super. ¿Sí? Hola, profe. Sí. ¿Cómo estás? Bueno, yo hice todo el PDF, copié lo que nos daban y todo lo que faltaba lo hice, pero lo que yo me daba cuenta es que yo tenía un ID en la superclase, en ID cliente, que estaba viendo, Ujú. con unos datos cargados y después cada clase tenía su propio ID. Entonces ahí Pero me di, eso es un error en el PDF, no lo mencioné en la clase que lo explicamos. yo no Quizás estuve me muy pasó, ¿eh? presente. Ah, sí, son errores en el PDF, lo tengo que Ah, cambiar. bueno, bueno. Esos IDs de las clases hijas están mal porque heredan de la superclase. De hecho, vas a ver que si lo pones, no es que necesariamente el código se te va a romper, sino que cuando quieras correr tu string vas a ver que esos IDs van a estar como vacíos, digamos, ¿no? Sí, me tiraba todo cero, de hecho lo No, no, puse en no, el... está mal en la guía. Ojo, quizás a mí se me escapó mencionarlo, hay que cambiarlo y sinceramente Sí, me olvidé. lo subí al foro y me contesté yo sola después con una solución que se me ocurrió. ¿Que le pisaste el ID o qué hiciste? Yo llamé al ID de cliente Claro, no es en el necesario. toString. No es necesario. Ok, ok. Eh, el problema va a estar, ¿cómo? El problema va a estar después del parcial. Vos decís cuando decís el problema, ¿te referís al TP o es una expresión, Kevin? El TP se lo vamos a presentar la semana que viene. ¿Sí? La semana que viene le presentamos el TP, que tardaremos quizás, no sé, media hora en mostrarlo y explicarlo. Después ustedes tendrán dudas, inquietudes, y luego es clase de consulta. ¿Sí? Clase de consulta preparcial. Para el parcial se pueden llevar los PDF, sí. El TP para la interfaz gráfica se puede usar cualquier framework si todos los integrantes conocen esa tecnología, sí. Lo que voy a necesitar, si utilizan un framework de interfaz gráfica, es que me avisen y que en el repositorio cuando lo suban me pongan en el README los pasos para instalarlo en localhost y levantarlo por si yo no lo tengo. ¿Sí? Porque el proyecto, además de revisar el código que subió cada uno, lo vamos a levantar y lo vamos a probar.
¿sí? O sea, yo lo levanto y digo, bueno, el TP tiene, no sé, 8 casos de uso. Bueno, lo levanto, me logueo y pruebo esos 8 casos de uso. ¿Sí? Repito, una prueba amistosa. No voy a tratar de romper nada. ¿Sí? El flujo principal tiene que funcionar. No sé qué es lo que no entendiste, Jesús. Si puedes, avísame. Siempre que trabajemos con herencia, usamos el patrón singleton. No, es opcional. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Sí? Claro, tal cual como dice Cristian después. Si alguien necesita grupo y está solo, hay una vacante, bien, Juan Cruz, me gusta esa actitud. Ok, pero no es obligatorio con herencia. Si te referís a singleton, Bruno, no. El singleton es otra cosa. Eh, Igual dice private y le falta el nombre. Sí, creo que le faltaban los protected. Ese PDF hay que arreglarlo. Profe, ¿podría subir eso después corregido? Que también como que me mareé. Bueno, me parece bien. ¿Sabes qué? Posiblemente ya lo tengo en mi PC corregido. A ver. Si lo tengo, lo subo ahora. En un segundo. El Eclipse. A ver. Acá hay un proyecto de herencia. A ver qué tiene. No le puedo mostrar la pantalla porque tengo el parcial. Protected, no lo tiene. Sí, yo en mi compu lo tengo asfixiado. A ver si me corre el test, solo por las dudas. Sí, en mi compu lo tengo asfixiado, así que lo subo ahora mismo. Eh, es más, ahora que lo mencionó el otro compañero, esto tendría que ser abstract. Voy a volver a correr el test por la duda. Sí, bien. Ok, denme un segundo que le subo el proyecto arreglado. Compress, pim, está en objetos 2. A ver. Es más, tengo la sensación de que también tengo arreglado el PDF, pero ese sí, no estoy seguro dónde está. Tengo que bucear un poco entre mis archivos, pero el proyecto sí, ese por lo menos en mi compu lo arreglé. Se lo voy a subir, archivo, herencia creo. Y acá vamos a buscar. Porque quizás van a ver el parcial. Vamos a hacer así. Acá está. Mm, Bien, ahí le subí un zip que tiene el proyecto en Java, este que está acá, ¿sí? Con cómo tendría que tener las clases. Que simplemente es un public abstract class, tiene protected los atributos y a las clases hijas no tiene el ID. Pero bueno, se lo subo ahí así lo tienen como un ejemplo antes del parcial. Capaz es copado que lo tengan. Eh, ¿Por qué si no aprueban los grupos? No entendí tu comentario, Kevin. Sin entonces es algo que no vimos, así que en sí no te preocupes, Pablo.
un patrón de diseño. El TP lo arrancamos a subir desde cero o ya con una base, digo, como para ver todos los cambios que agrega cada uno. No, lo que yo eso igual lo podemos charlar un poco más, lo podemos profundizar un poco más la semana que viene cuando les muestre el TP, pero hay una primera parte que ustedes van a compartir, que básicamente es la del modelo de clases. Entonces lo que tendrían que hacer todos juntos es definir cómo va a ser el modelo de clases, hacer el modelo de clases, ¿sí? Y eso lo va a subir una persona. Una vez suben eso, después de ahí se ramifican y una persona hace un controlador, otra persona hace otro controlador, quizás dos personas más trabajan sobre un mismo controlador y hacen distintas vistas, ¿sí? Pero van a tener algo que es base, que es la raíz del proyecto, y la autenticación, que lo podrían agregar al final, inclusive. Eso véanlo como les es más cómodo. En el PDF de muchos a muchos también está raro al final los casos de uso. Pero ¿sobre qué? ¿Sobre uno de los métodos? No, es incomparable. Sí, en el de muchos a muchos había algo raro con uno de los métodos del final, pero no se preocupen, ¿sí? Recuerden que les pasé por acá un aviso que bueno, se bloqueó, pero lo tienen que tener en el mail, de que en esta sección de acá, bien, acá tienen el proyecto de ejemplo para el parcial, el tema de los ejercicios extras, y le subí este lugar con información importante, ¿sí? Las cosas que pueden llevar, bueno, igual está el proyecto ese de ejemplo, esta aclaración de acá de lo que entra 100% seguro. Eh, Nada, básicamente van a tener que hacer consultas. Cuando me refiero a, porque alguien me preguntó esto, me pareció buena consulta, cuando me refiero a objetos específicos o listados, es básicamente, che, tráeme el cliente con DNI tal, listo. Bueno, tráeme todos los clientes, listo. Bueno, tráeme el cliente con DNI tal y todos sus préstamos, listo. Bueno, tráeme el cliente con DNI tal y todos sus préstamos que tengan un monto mayor a tanto, listo. Ahí tienen que usar un inner join. Bueno, tráeme el cliente con ID tal y todos sus préstamos que tengan un monto mayor a tal y que estén cancelados, y así, digamos, ¿no? Eh, Eso, ¿sí? Bien, ¿alguna duda más? Si no, entramos con lo que nos quedaba. No, lo único que pueden llevar es el proyecto de ejemplo. Tienen que llevar tal cual el proyecto que les puse, ¿sí? Eso depende, Kevin. Igual, en el examen, si hay algún método que yo necesito específicamente que lo hagan con sí o sí con query, porque hay algo que queremos evaluar, como por ejemplo el tema del inner join, el método va a decir, esto se resuelve sí o sí con HQL, ¿sí? Después el resto, bueno, pueden ser opcionales. Desde mi punto de vista va a ser más cómodo que resuelvan todo con HQL, pero como quieran, ¿sí? Si el método no lo dice, lo pueden hacer de una forma o de otra. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que el tema ese que dije recién, de tráeme el cliente con DNI tal y todos sus préstamos. Y el método dice, obligatorio resolver con HQL. Listo, entonces lo tienen que resolver con HQL. Supongamos que hay otro que dice, traerle el cliente con todos sus préstamos, y un corte más de información, no sé, y que además estén, no sé, inactivos. Si yo no aclaro si es con HQL o en memoria, de última pueden reutilizar el método anterior, ¿sí?
y con un for lo filtran, como hacían en objetos 1. Eso va a valer también. Si es que el método no aclara. Si el método aclara esto se hace sí o sí con HQL es porque queremos evaluar algo puntual, como por ejemplo el uso del inner join. ¿Sí? Así que no, el parcial no va a ser tramposo. ¿Ok? Si en duda me preguntan a mí o a Alejandra. Eso no va a haber problema. No creo que necesiten los de stream, porque en el parcial no lo van a necesitar, pero podemos verlo en la clase que viene. El library initialize sirve para cargar un listado de información de un objeto asociado, por ejemplo. Este tema de traer al cliente con DNI y tal y todos sus préstamos, vos tendrías que hacer from cliente c inner join fetch c.préstamos y bueno, si tiene alguna consulta, si tiene un corte más le pones where y lo que corresponda. Y eso te va a devolver el objeto cliente con su listado. Ahora, no te va a traer por defecto el listado de préstamos porque en el XML cuando se crea la propiedad de ese set se pone como lazy. Por lo tanto, Hibernate no hace solo el bajar y traer por defecto el listado en sí. Entonces vos tenés que poner Hibernate initialize y entre paréntesis, yo sé, c.getPréstamos. Y de esa manera le decís a Hibernate, che, tráeme a este cliente y además cargame todo su listado de préstamos. ¿Sí? Profe, la sintaxis de HQL, ¿dónde la vamos a ver para los inner join? Por si me tira error por alguna sentencia. Están en los PDFs, ya estuvimos chusmeando. Lo que sí les recomiendo es que hagan el ejercicio de hacer cortes con fechas. Cortes en HQL, hacer un corte con una fecha. Cuando hacen el corte con una fecha, tienen que poner a la fecha entre comillas. Por ejemplo, from cliente, vamos a poner acá, from cliente, from préstamo, p, where, p punto, fecha creación, sea igual a, y entre comillas, fecha, siendo ese fecha un local date, por ejemplo. Y acá le pones la otra comilla, porque las fechas son como un string. Es igual que en SQL cuando ustedes comparan contra una fecha o contra un string, lo tienen que poner entre comillas. Así que nada, no se olviden de eso. Siempre hay que poner lazy true, siempre. Porque si no se sobrecarga las consultas de manera innecesaria. Suponete que vos en un sistema vas a consultar X cantidad de veces, che, tráeme este cliente, estos clientes, este cliente, estos clientes, y hay momentos en los cuales vos no querés traer el cliente con todo su listado de préstamos. Es más, capaz sí querés traer el cliente con su listado de préstamos, pero no querés el listado de las cuotas. Y de las cuotas no querés el listado de, no sé, X cantidad de cosas de cada uno. Entonces, una consulta a la base de datos la podría saturar si no le ponen el lazy true. El lazy true es obligatorio, siempre. Por una cuestión de performance sobre las consultas. Es más fácil bloquearlo y después especificar cuáles son las cosas que queremos que se traigan en niveles más de abajo, ¿no? Si una clase, por ejemplo, tiene un solo objeto, dirección, también necesita el initialize. Entiendo, vos decís en una relación de 1 a 1. Me parece que no. El initialize vos lo puedes poner y no es que si lo pones porque sí te va a romper algo. Pero si es una relación 1 a 1, no. Si es una relación many to one, creo que sí. En todo caso, se van a dar cuenta, porque si el objeto no se los carga, lo que tendría que hacer inmediatamente es ver, bueno, ¿es una relación de set o de many to one? Sí, listo. Entonces le pongo el library initialize. Lo acorde sería hacer un método traer cliente y otro traer cliente y préstamos, claro.
Y en ese caso usar initialize, claro, adentro del DAO que sea consumido por ese traer cliente y préstamo. Entonces, el traer cliente te trae solo el cliente, y el traer cliente y préstamo, vos le agregás el library initialize para traer el cliente y su listado de préstamos. ¿Sí? Eso siempre es así. Incluso, eh, ténganlo en cuenta para el TP, si utilizan algún framework de, de frontend, hasta es poco performante mandarle a un front un JSON con un choclazo de información. Siempre se manda lo que se necesita, nunca das información de más, porque si no saturás o a la base de datos o, o a la consulta que viaja vía HTTP y así. El tema de DT, ¿cómo? Ahí entra el tema de DTO, sí, eso es lo que vamos a ver ahora. Ah, me salté una pregunta, perdón. Si traigo cliente y préstamo, le mando el ID siempre, no el objeto entero. No, o sea, podría ser una o la otra, depende de cómo sea el flujo. Igual, eso, como siempre, en el parcial va a estar especificado. Ustedes van a tener la firma del método y ahí ya van a saber qué es lo que le tienen que mandar. En el TP se puede usar la notación beans y autoweighted. Autoweighted sí, la van a necesitar. Beans no, no va a ser necesario. Igual ahora lo vamos a ver. ¿Alguna más? Quédense tranquilos igual, ¿eh? Tenemos una clase más de consultas de la semana que viene. Y como ahí no hay tema nuevo, vamos a tener bastante tiempo. Eh, si me acuerdo, dale. Sí, ¿Me escucha, profe? sí, Te pregunto directamente, así no sí, escribo sí, un sí. montón. ¿Cómo sería para eliminar yo por ejemplo tengo una entidad Ujú. de uno a muchos, en la cual esa entidad tiene relacionada otras entidades, y yo al eliminar esa entidad tengo que eliminar necesariamente todas las otras entidades? ¿Cómo lo manejo eso con el HQL o con el DAO? A ver, vos podés hacer una consulta de HQL recursiva, que sería lo mismo que harías quizás en un SQL. No es muy recomendable. Las dos opciones más lógicas sería trabajar con una eliminación en cascada, así como utilizamos el Save and Update en Cascade, también se puede hacer lo mismo con eliminación. Y si no, lo que puedes hacer es trabajarlo dentro del DAO. Por ejemplo, si queremos eliminar un préstamo, es raro igual que se elimine físicamente un valor. Normalmente no se borra nada de una base de datos y al contrario, como que se inactivan las cosas, digamos, ¿no? Eh, si vos tuvieras que querés eliminar un préstamo y todas sus cuotas, si podés ir por la opción esa de poner el automático con el cascade, o bien dentro del DAO vos recorres la lista de cuotas y vas haciendo un delete por cada una, y después de todo eso haces el delete del préstamo, y después cuando pones transaction commit se borra todo junto. ¿Sí? Y si falla el transaction commit, cuando se hace el rollback, se tira todo para atrás. Lo mismo que para agregar. ¿Me seguiste? Ok, listo, sí. O sea, se me había ocurrido la segunda idea, pero no sabía si era correcto o no. O sea, Sí, bueno, sí, sí. bueno, listo. Gracias. No, de nada. Las relaciones profe hay que ponerla en las dos clases o con que nosotros le vamos a dar el diagrama de clases, así que ese no va a ser un problema. La respuesta es depende de los casos de uso que se tengan que resolver, van a tener que pensarlo para el TP. En el TP ustedes van a tener que hacer el diagrama de clases, pero para el parcial lo van a tener, así que ahí no va a haber ningún misterio en eso. ¿Cuál es el uso de agregar, eliminar y equals que se hace desde, por ejemplo, cliente en la carpeta de datos?
O no entiendo la pregunta. El equals es para saber si dos objetos son iguales. Eso es igual que en objetos uno. El agregar y eliminar, por la forma en la que lo estabas diciendo, sí, pareciera que te referís al enunciado este de muchos a muchos que está como medio redactado, medio raro. No, 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 no te preocupes, la verdad. No, no van a tener que poner métodos de agregar y eliminar dentro de la capa de datos. ¿Van a tomar en el parcial eso de eliminar, por ejemplo, un cliente y toda su lista de préstamos? No. A lo sumo un eliminar de objeto unívoco, tipo eliminar un cliente. ¿Algo más? Creo que les puse, ¿no? Lo que, a ver, no me dudo. Ah, no, claro, claro. Les puse lo que van a tener que usar sí o sí. No, 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 si todavía falta terminar el examen, puede ser que haya algún eliminar, pero si lo hay es de un objeto a uno. Kevin, si te referís al laboratorio, sí, debe estar ahí. Pasé las fechas y horarios del mes ahí por el campus. A menos que yo diga que se cambiaron, esas son las fechas y horarios, ¿sí? Si alguna vez los cambio, les aviso. A lo sumo lo que pueden hacer es antes de ir ver si mandé un mensaje en el campus, pero nada más. No sé, ¿sabes qué? No sé, Javier. Alejandra ya consiguió el laboratorio, pero no sé si es el mismo. Lo dudo, la verdad, porque es chiquito el laboratorio. Imagino que vamos a estar en Scalabrini 1 o en Hernán. No, sí, en Scalabrini 1 supongo. No, no me dijo Ale, la verdad. Sí, 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 supongo que Scalabrini 1, pero les confirmamos la semana que viene. ¿Alguna duda más? Bien. Esperé unos segundos por si alguien escribía, pero bueno, bien. A ver, ¿qué fue lo que vimos hasta ahora respecto de desarrollo web? Hicimos, que ahora no recuerdo dónde dejé esto, lo dejé acá, vamos a ponerlo acá. A ver si puse, ¿está compartiendo entero? Creo que sí. Sí, se puede ver, ¿no? El, esta vista donde está el Sprint Tool Suite, ¿se ve? Eso por se ve. Se ve, listo. Bien. Entonces, habíamos visto algo súper básico, ¿sí? En lo cual nosotros habíamos agregado un controlador, que era este, donde simplemente lo que estábamos haciendo en un caso era acceder a una vista y en otro caso acceder a otra vista, pero le pasábamos un ID de cliente. Ese ID de cliente nosotros lo podíamos tomar y después manipularlo. Y a su vez vimos que también podíamos construir objetos y esos objetos los podíamos mandar a la vista en cuestión, ¿sí? Desde la parte de resources, acá en préstamo, teníamos esta, que es una vista simple, que creo que no tenía demasiadas cosas, y después teníamos mis préstamos por acá, en donde habíamos agregado un for en algún lugar, acá, este TH es el equivalente a for para time live, en donde hacíamos la iteración de
el objeto de listado de préstamos y después por cada uno de los préstamos hacíamos alguna impresión, ¿sí? Ahora, lo que sería interesante es que nosotros, estos préstamos de acá, que yo estoy ingresando de manera hardcodeada, que los podamos mapear a una base de datos y que esa base de datos, y que a esa base de datos le podamos hacer consultas, ¿sí? Fíjense que justo, yo ya tengo la configuración acá de lo que es la base de datos, porque este es el proyecto que está ahí en GitHub. Lo primero que tienen que hacer es, dentro de el application YML, tendrían que tener un tag de Spring, un tag de data source, la URL, el username, el password. Recuerden que si utilizan mi proyecto para hacer algún challenge en alguna empresa, esto no lo hacen así, sino que esto ustedes lo sacan de una variable de entorno, ¿sí? Tipo en var, pass o algo así, y esto lo sacan literalmente de un archivo de texto plano que va a decir algo como en var es igual a root, bla, 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 y ese archivito de texto plano no lo pushean a GitHub, ¿sí? No es como se hace, ¿sí? Y después hay algunos bugsitos de seguridad que andan dando vueltas por ahí, pero este es crítico, ¿sí? Esto nunca se hace así. Bien. Después, además de poner la conexión contra la base de datos, lo que tienen que hacer es decir que van a utilizar JPA, decir que van a utilizar Hibernate, esto es opcional, este show SQL es opcional, yo lo pongo porque me gusta ver cuáles son las consultas que se ejecutan contra la BD, pero es opcional. Lo que es obligatorio es que tienen que poner que JPA, que ahora les voy a decir qué es, tiene que trabajar con Hibernate, y le tienen que poner que vas a trabajar con DLL Auto, ¿sí? Y que las propiedades van a manejar el dialecto de MySQL en este caso. Básicamente porque la BD es MySQL. Si esto fuera Postgres, le cambian esto a Postgres, ¿sí? De esa manera, nosotros hacemos la configuración. Acá ya tenemos una diferencia notable versus el archivo de Hibernate CFG, que tiene ese XML bastante complejo. Ahora simplemente un archivo de configuración de este estilo, ¿sí? Cosas que son importantes, la BD la tienen que tener creada. Tendrían que venir a la base de datos. Se me rompió por ahí. Tendrían que venir a la base de datos y tienen que tirar acá un create, poner el nombre de la BD y crearlo, ¿sí? La base de datos tiene que estar creada para que esto funcione. No es necesario que tenga contenido, solo tiene que estar creada la base de datos. ¿Cómo es que va a tener contenido? El contenido se va a generar automáticamente, ¿sí? No van a necesitar un script de inicialización de la base de datos, sino que ustedes lo que van a tener es las clases en Java, y con esta propiedad de DLL Auto, lo que va a hacer JPA en conjunto con Hibernate es decir, bueno, yo tengo todas estas clases que se tienen que mapear contra una base de datos. ¿La base de datos existe? Sí. Bárbaro, me conecto. ¿Existen tablas que mapeen a estas clases? No. ¿Tengo la propiedad de DLL automático? Sí, listo, entonces lo creo yo. Y se crea solo. ¿Sí? Ustedes no tienen que hacer nada. Dame un segundo. Quiero ver una cosa. Perdón, me llegó un mail de laburo y quiero ver que no haya explotado nada. Bien. Ok, no, está todo bien. Bien. ¿Qué estaba diciendo? Perdón, me distraje
Tengo ahí el celu que me hace pim, 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 pim. Bien, de esa manera se crean los scripts. No, los scripts de la guía son los scripts de la guía. Y esos los creé yo a mano. Algunos salen, los creamos nosotros, digamos, ¿no? Los TPs de la guía tienen un par de clases, eso lo tendrían que hacer con los ojos cerrados. Pero para base de datos, digo, más grandes, normalmente se hacen. Es raro, vamos a plantearlo así, es raro que ante un desarrollo con time leaf, se llama, ese tailwind, no sé qué es. Es raro que un desarrollador haga la base de datos, construya las tablas y después vaya y cree las clases. Eso no se hace. El desarrollador o crea las tablas y a través de un framework crea las clases a partir de las tablas, que eso se llama estrategia de design first, se diseña la base de datos y se crea el código, o el desarrollador crea las clases y a partir de las clases se crea la base de datos automáticamente con estrategias de migración. Se llama code first, se hace una cosa o la otra. Es raro que un dev haga las dos cosas, ¿sí? Hoy en día los frameworks de ORM te dan la posibilidad de que vos puedas, a partir de una BD, crear todas tus clases en el lenguaje que sea, o a partir de las clases crear la BD en el motor de base de datos que pinte, básicamente, ¿sí? En este caso, como nosotros estamos en una materia de desarrollo y no de base de datos, vamos a ir por el lado de DLL Auto, que te crea la base de datos a partir de las clases, pero tranquilamente se podría hacer al revés, ¿sí? Es raro que un dev haga las dos cosas, no es común, digamos, ¿no? Básicamente porque ¿quién haría las dos cosas si puede hacer una? Nadie haría las dos cosas si puede hacer una. Entonces vamos a poner un ejemplo, ¿no? Fíjense acá en Entities, que yo tengo un montón de entidades. Tengo cliente, tengo esta de por aquí, tengo esta de por aquí, tengo esta de por acá. Vamos a agarrar esta que es la más copada. Y fíjense que yo tengo distintos tags de propiedades acá, ¿sí? Por un lado, estamos especificando, primero que nada, que esto es una entidad, con esta notation que está ahí arriba, entity, ¿sí? Segundo lugar, estamos especificando que esta clase va a utilizar una estrategia de herencia. Este tag de acá significa que vamos a utilizar una estrategia de herencia. Existen X formas de plantear una herencia desde el punto de vista de la base de datos. Esta que está acá, la estrategia joined, es básicamente la que nosotros vemos en la guía, ¿sí? Pero existen otras. Acá les dejé el link. No sé si este link funcionará. A ver, o sea, saben que no validé eso. Sí, funciona bien. Acá existen X cantidad de estrategias para mapear una estructura de herencia en una base de datos, ¿sí? Ustedes pueden utilizar esto tranquilamente. Y después tenemos propiedades. Fíjense que las propiedades no tienen anotaciones, excepto 4 propiedades específicas. El ID tiene una annotation que especifica que es un ID, y después tiene una annotation más que especifica cómo es que este ID se va a generar. La estrategia de generación va a ser identity, que es lo mismo que nosotros veíamos en los XML, que es básicamente el ID lo define la base de datos de manera autoincremental. Esta annotation que dice creation timestamp y update timestamp, básicamente lo que le dice al framework al ORM de base de datos que tenemos es que cada vez que se cree una persona,
al momento de crear el registro en la base de datos, esto automáticamente le va a poner la fecha actual, y cuando se genere una actualización sobre una row existente en la base de datos, esto va a actualizar con la fecha actual. Entonces nosotros tenemos fecha de creación y fecha de última actualización, de manera automática. No es que nosotros tenemos que ponerlo forzado desde el AVM, sino que lo hace solo el framework, ¿sí? Estas dos propiedades que tenemos acá se van a mapear también contra la base de datos de manera automática, lisa y llanamente porque esto es una entidad. Entonces lo que asume el ORM es que todas sus propiedades van a ser campos en una tabla de una base de datos. ¿Cómo se va a llamar la base de datos? Persona, igual que el nombre de la clase. Y después fíjense que acá yo tengo un set de degrees es diploma en inglés, y acá básicamente yo estoy especificando que esto es un one-to-many, ¿sí? Un uno a muchos. Eso es distinto de como lo teníamos en la guía, en la guía que veníamos viendo. Nosotros le poníamos set en el XML, acá ponemos one-to-many. Y decimos que tiene que ser lazy, obligatorio, siempre, tenemos que decir que es lazy, eso recuérdenlo. Y tenemos que decir cuál es la tabla que va a mapear la relación contra esta tabla, que básicamente es persona, ¿sí? Muchos diplomas están relacionados de uno a muchos contra la tabla persona, ¿sí? Fíjense que acá yo no tengo demasiadas cosas. Tenemos la posibilidad de especificar la columna de manera directa, por si yo quiero que esto se llame distinto que esto, pero si no, simplemente se lo saco y van a tener el mismo nombre, ¿sí? El many to one va a ser exactamente igual, con la diferencia de que van a tener que decir cuál es el ID que funciona como foreign key en la base de datos. Todo lo otro está exactamente igual. Ustedes también podrían especificar el nombre de la tabla si quisieran. Yo le podría poner otro nombre acá, el nombre que quiera, o no le pongo nada y automáticamente va a tener este nombre. Y así, en la relación de herencia simplemente ponemos que esta clase extiende de esta, le ponemos que es una entidad y todo lo otro va a funcionar exactamente igual. Si yo me voy acá a la base de datos, ¿cómo era la BD? Era esta, sí. Bien. Fíjense que acá yo tengo persona, y si me voy a ver qué tiene, veo que tiene el ID, veo que tiene el nombre por acá, el cumpleaños por acá, fecha de creación, fecha de actualización. Y esto me lo hace solo, ¿sí? Fíjense que ahora si yo tiro un refresh, yo tengo exactamente estas tablas: cliente, degree, o sea, vamos a decirlo en español: cliente, diploma, empleado, persona, usuario y rol del usuario, ¿sí? Que esto es lo que se va a utilizar para la capa de autenticación. Esto es fijo. Si usan autenticación, tienen que copiarse tal cual estas dos clases que yo tengo acá y agregarlas en su proyecto. Para la parte de autenticación, no voy a pasar lista. Así que cuando quieras, Juan. Recordá que está el video de la clase anterior. ¿Qué iba a decir? Nada. ¿Qué iba a decir? Me trajiste increíblemente. Que cuando tenga que agregar autenticación en su proyecto, no se compliquen. Simplemente se copian mis archivos de configuración. De hecho, hay una sección específica donde yo en la documentación explico cómo es que agrego la parte de autenticación. Van y se lo copian y lo ponen. Y nada más. No quiero que se compliquen con la parte de autenticación. Quiero que hagan la parte de autenticación para que por lo menos tengan un ejemplo de haber aplicado una autenticación en un proyecto. ¿Sí? Esa es mi intención. No se compliquen con autenticación. No traten de hacerlo desde cero ni aplicar alguna otra técnica. Lo que quiero es que tomen lo que está en mi proyecto y que se tomen el tiempo para entenderlo. ¿Sí? Con eso vamos a estar bien. Ahora, para las personas que hagan front y back separado, van a tener que utilizar alguna herramienta extra, como por ejemplo, no sé, un JSON Web Token o algo así, para hacer la comunicación entre los dos servicios. ¿Sí? Porque si hacen backend y frontend separado, van a levantar dos servers y los dos servers van a tener que trabajar la autenticación vía protocolo HTTP.
Así que tengan en cuenta eso, ¿sí? Pero se buscan JSON Web Token Spring. Y yo les recomendaría que se vayan a la documentación oficial, que no sé por qué no me está apareciendo. Acá. Aquí abajo está la documentación oficial. Bueno, la documentación oficial es esta, la que dice Build Down. Se viene acá y acá les explica cómo trabajar con JSON Web Token dentro de, bueno, un proyecto que tenga el backend y el frontend separado. Para las personas que no lo hagan así, simplemente lo copian de mi proyecto. Y repito, está bueno que sepan cómo funciona, por si no sé, lo mismo, el día de mañana tienen que hacer un challenge para una empresa y tienen que agregar autenticación. Si lo hacen por primera vez, es un quilombo, ¿sí? Bien, vamos a trabajar esta clase préstamo como si fuera una entidad. Le vamos a poner que es una entity. Detalles que son importantes, obviamente, para que esto de JPA funcione. Acá en el POM, cuando mi compu reaccione, ahí va. Acá en el POM, hay una sección en algún lugar. Acá en el POM yo estoy agregando la dependencia con MySQL y la dependencia con JPA. Estas dos cosas tengo que agregar nomás, ¿sí? Y cuando hagan la parte de security, tienen que agregar esta dependencia de por acá, ¿sí? Pero agregando estas dos, quizás esta versión está medio viejita, habría que ver, pero bueno. Cuando agreguen estas dos, le van a dar las annotations, como por ejemplo la de entity. Yo vengo acá, le agrego esto, y ahí ya estamos. Ahora, si yo llego a correr el proyecto, esto me lo va a generar. ¿Por qué le puse public? Nadie me corrigió eso. Muy mal de su parte, ni me prestaron atención. Vamos a ponerle también un ID. Vamos a poner... no tengo idea por qué estoy haciendo esto así, cuando podría utilizar Lombok. Hay una cosa interesante, fíjense que todas las clases que yo estoy haciendo acá no tienen sus get, sus set y sus constructores vacíos, porque yo estoy usando una annotation especial de una librería que se llama Lombok, que básicamente te genera los getters, los setters y el constructor vacío, que es lo que ustedes necesitan para trabajar. Para eso tienen que, para poder trabajar con estas annotations y básicamente escribir menos código, tienen que venir al POM, agregar la dependencia de Lombok y dependiendo cómo, esto varía según el sistema operativo y los localhost, dependiendo su localhost en sí, quizás tengan que descargarse a mano el jar de Lombok y correrlo, ¿sí? Ejecutarlo para que como que se active de manera global en sus variables de entorno en su localhost, si no es como que no les va a funcionar, se los menciono por las dudas. De última, si alguien quiere usar Lombok y le falla, me avisa, es una tontería arreglarlo, la verdad. Pero no se maten abriendo, cerrando el Eclipse y agregando y sacando la dependencia porque es otra cosa, ¿sí? Bien, yo le agregué el Lombok ahí, entonces ahora yo ya tengo los setters y los getters automáticamente. Lo que tendría que hacer es especificar que esta propiedad es una propiedad especial, que es un ID. Vamos a agregar la annotation. Y lo que tendría que hacer, no me acuerdo de memoria, la verdad, cómo es esa annotation, así que voy a hacer lo que todo programador hace, me la voy a copiar y la voy a pegar por acá. Y ahí estamos. Entonces, si no me olvidé de nada, que creo que no, ahora lo que va a pasar es, recuerden, yo refresco esto y no tengo la tabla de préstamo, ¿sí? Ahora, si yo vuelvo a correr esto, si es que no me olvidé de nada, lo que tendría que pasar es que cuando se levante el server y se quiera hacer la conexión contra la base de datos, internamente van a pasar una sucesión de consultas. La primera es, ¿existe esta base de datos? Sí. La segunda es, ¿me puedo autenticar con este usuario y esta password? Sí. Y la siguiente es, bueno, ¿tengo clases que sean entidades? Sí. Tengo esta de por acá,
tengo esta de por acá, todas estas. ¿Todas están mapeadas a una tabla? No, hay una que no. ¿Cuál? Esta de por acá. Listo. Yo tengo marcada la propiedad de DLL con alguna variable. Sí. ¿Cuál? Update. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer como framework de ORM? La voy a generar. Así que espero que lo haya hecho, porque si no hablé un montón al Pepe. Ahí la creó. Lo hizo solo. ¿Lo vieron? Solo lo hizo. ¿Qué columnas me creó? Vamos a verlas. Vamos a venir por acá. Me creó esto y me creó esto. Solo. Fíjense que acá me puso número-préstamo. ¿Sí? Eso sucede porque acá yo tengo número préstamo y esta P es en mayúscula, y por default el ORM lo que dice es, che, yo no voy a aceptar mayúsculas porque no sé si la base de datos trabaja con case sensitive, o sea, no sé si hace distinción entre mayúsculas y minúsculas, así que mi default como ORM es pasar toda minúscula y poner un guión medio para separar las palabras. Supónganse que ustedes están trabajando en una organización y el DBA, ¿sí? El administrador de base de datos, les dice, yo a las tablas las quiero, no sé, con algún formato en particular, porque nosotros trabajamos con, no sé, tal motor de base de datos y quiero un formato en particular. ¿Qué tendrían que hacer ustedes para evitar que el ORM les ponga este nombre? Tendrían que venir al atributo en cuestión y forzarle el nombre. ¿Dónde era que tenía un ejemplo de eso? Acá. Y forzarle el nombre. Y le ponen el nombre que quieran. ¿Sí? Se lo fuerzan con esto. Si también tienen que forzar el nombre de la tabla, lo fuerzan así. O lo pueden dejar por defecto. ¿Sí? ¿Se va a poder usar Spring Boot DevTools? Sí. Usen lo que quieran. ¿Sí? Lo único que sí, avísenme. Avísenme que van a usar tal herramienta y la razón por la cual la van a utilizar. Y de última, si yo digo, me parece que mejor no, les aviso. Por default, ustedes asuman que no sé, que están en un trabajo y que a ustedes les dicen, che, haz este desarrollo con Spring. Y ustedes pueden usar las herramientas que quieran. A menos que se las pasen a su referente técnico y les diga, esta no. ¿Sí? Vamos a trabajar con esa misma metodología. Lo único que necesito es que si ustedes trabajan con algo que no está en mi documentación, que me avisen. Y si de repente yo siento que es algo que no está bueno que pongan, por alguna razón, les voy a decir, che, esto no lo uses porque, no sé, en nuestro método de evaluación buscamos tal cosa. Pero si no, lo que quieran. Es más, una vez pasó que este model mapper de acá, yo lo agregué porque alguien me hizo esa recomendación, así que a mí también me sirve, tipo, me dicen, che, voy a usar esto, y si yo lo miro y está buenísimo, lo agrego. Tipo, por eso yo tengo las actualizaciones, porque trato de que más o menos año a año ir mejorando un poquito el proyecto, así que no hay drama. Bien, dicho eso, ¿vieron esta cosa mágica que acaba de suceder? ¿Notan la gran diferencia entre no tener que tener el script, no tener que hacer el archivo de XML de configuración y no tener que hacer los XML de mapeo? Tipo, me manejo con annotations. Fíjense que yo acá acabo de mapear una clase a una tabla automáticamente y lo hice en 2 patadas, no hice nada. Bueno, o sea, la magia es todo lo que sale claro. Y en sí, internamente, ¿qué es lo que está haciendo Spring? Spring genera todos esos XML de configuración que ustedes están viendo. ¿Sí? Un poco la idea de que ustedes trabajen con estos XML de configuración es que entiendan cómo funcionan los frameworks por detrás. Todos los frameworks por detrás hacen lo mismo que ustedes vienen haciendo en los otros TPs y lo... Me apaga el celu si sigue así, ¿eh? Ya, mira lo que es. Bueno. Nada, o sea, que ustedes entiendan cómo funcionan los frameworks por detrás. Después todos los frameworks hacen lo mismo. Ahora entiendo lo de querer hacer... no, el parcial lamentablemente lo van a tener que hacer a manopla. No, el parcial es
Es todo lo que vimos antes. Spring es solo para el TP, solo para el TP. ¿Sí? Solo para el TP. Es como pasar de un... Claro. Y les va a seguir pasando, y les va a seguir pasando, que ustedes van a decir, mirá qué difícil es esto, y después tienen una herramienta que les facilita toda la existencia. Es así. Es así. ¿Sí? El mundo en desarrollo es así. Bien. Ok, entonces ahora ya tenemos mapeado esto contra la base de datos. Lo que nos falta es una manera en la cual nosotros podamos consultar la información de los préstamos y poder explotarlo. Para eso nos faltan algunas cosas más, ¿sí? Nosotros, en lo que veníamos trabajando hasta ahora, me voy a valer de la docu, en algún lugar está este dibujito, este diagrama. Acá. Nosotros hasta ahora lo que hicimos es, tenemos un cliente web, que básicamente es este Chrome, se puede conectar con controladores y les puede mandar peticiones HTTP y el controlador responde con una respuesta HTTP de una redirección a otra vista. Y se pueden pasar modelos, que básicamente es información, ¿sí? Generamos una entidad y ahora lo que tenemos que hacer es generar la capa de servicio, que es una clase más, y generar la capa de repositorio, que es una clase más, y ahí finalmente nos vamos a conectar con la base de datos para hacer consultas. Ahora, la capa de servicio, ¿qué creen que es? Alguien que se anime a arriesgar. Si hubieran que hacer una comparación con lo que venimos viendo. El ABM es la capa de negocio. ¿Sí? El controlador es un punto de acceso a nuestro sistema y es una forma de hacer una redirección a otra vista para que el usuario navegue. ¿Sí? ¿Dónde vamos a tener la lógica de negocio? En la capa de servicio. Por lo tanto, los repositorios, ¿qué son? ¿Qué es lo que nos falta? El DAO. Los repositorios son los DAOs, ¿sí? Dependiendo el framework con el cual ustedes trabajen, el estándar de cómo se llaman las distintas cosas varía, ¿sí? No es que acá yo le puse servicios y repositorios porque quise ser malo con ustedes y les cambié los nombres. Es simplemente porque en Spring, ¿cómo se dice? Las buenas prácticas de desarrollo lo denominan de esa forma, servicios y repositorios, ¿sí? Si ustedes trabajan con otro lenguaje de programación y otro framework, quizás van a tener nombres distintos a esas capas. Pero siempre tienen una capa de controlador, que es lo que permite el acceso al sistema. Una capa de negocio, se puede llamar ABM, se puede llamar servicio, se puede llamar como se llame, pero es la capa donde está la lógica de negocio. El controlador se comunica con la capa de negocio. Y después van a tener una capa de acceso a datos, el DAO, que se va a llamar repositorio o se va a llamar como se llame en el framework en cuestión. Pero siempre es ese flujo, ¿sí? Desde un cliente yo accedo al sistema a través de un controlador vía una petición HTTP, me conecto con la capa de servicio, la capa de negocio, me conecto con la capa de acceso a datos y obviamente le pego a la base de datos. Y después hace y devuelve todo lo que tiene que devolver. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ahora agrego un servicio, agrego un repositorio. Cuando agregue el repositorio van a explotar. Si es que nunca vieron esto, van a decir, nada. Bien. Vamos a cerrar todas las otras cosas. Vamos a venir a la capa de servicio. Vamos a crear una interfaz que se va a llamar préstamo service. Vamos a crear una clase que implemente esa interfaz. Si escribo mal, estoy medio cansado y vayan préstamo service. Básicamente va a implementar la interfaz de
y préstamo service. Lo que se suele hacer a la hora de trabajar en la capa de negocio, en Spring, es que nosotros definamos una interfaz. Esta interfaz va a tener todas las cosas que nuestra capa de negocio puede hacer para esta clase. ¿Sí? En este caso, si yo quiero saber cuáles son los casos de uso que me puede resolver la capa de negocio para un objeto persona, me voy a la capa de servicio, a la interfaz de la capa de servicio de persona y digo, bueno, a ver, ¿cuáles son los casos de uso que resuelve? Resuelve bien, resuelve un montón. Si yo quiero ver la implementación, me voy a... ¿dónde está? Acá. Me voy al servicio en cuestión, que es el que tiene el código en sí mismo. ¿Sí? ¿Por qué hago esto? Porque es el estándar, básicamente. ¿Sí? Es una manera de tener como ordenado en un lugar todas las cosas que puede hacer nuestra capa de servicio, y si vos querés ir al código específico... no, en realidad el punto C y el punto H de C existen por otra razón de cómo funciona el compilador internamente. Pero sí, es una manera yo digo, bueno, quiero ver todos los casos de uso que... Me va a estar buena la comparación. Yo quiero ver todos los casos de uso que hace el service de préstamo. Bueno, me voy a su interfaz. Son todos estos. Listo. Quiero ver este en particular. Bueno, me voy a la clase que lo implementa, que ahí tengo el código. Igual recuerdo que dijiste que otro objeto puede usar la interfaz. Sí. Sí, eso depende de cómo se arme la lógica de negocio. O sea, acá yo estoy poniendo ejemplos chiquititos. Quizás ustedes van a tener una capa de servicio que no va a ser relacionada directamente contra un objeto, sino que va a ser una capa de servicio de, no sé, carrito de compra y carrito de compras service. Y ahí van a tener toda la lógica de negocio para armar un carrito de compras, por ejemplo, ¿no? Que eso mezcla distintos tipos de objetos, porque es la capa de negocio. Se va creando como por módulo y podría llegar a mezclar varios objetos. Eso podría pasar. Siempre tiene como un objeto que es como el punto de referencia, pero sí, podría pasar. Bien, entonces acá yo, por ejemplo, a ver, vamos a copiarnos algunos ejemplitos que tengo por acá. Me interesan estos. No, acá. No. Y vamos a seguir agregando algunos conceptos. Fíjense que acá yo tengo algunos métodos que trabajan con el objeto en cuestión. ¿Sí? Por ejemplo, este trabaja con el objeto persona, este objeto de acá. Así que acá yo tendría que poner getAll de, por ejemplo, préstamo. Significa que yo quiero traer todos los préstamos. Quiero traer un préstamo. Y acá yo quiero insertar. Me servía eso. ¿Qué tengo en préstamo? Número. Vamos a ver eso. Que es un int. Fíjense que este de acá devuelve un objeto que tiene como nombre de finalización model. Eso no es porque sea un error, sino porque este ejemplo está hecho de forma tal que estos dos métodos devuelven el objeto, la entidad, y estos dos devuelven un objeto distinto que se llama modelo. ¿Alguien deslizó algo relacionado con esto? No recuerdo quién. Anda a saber dónde. Pero alguien mencionó la palabra DTO por ahí. Acá, Andrés. Bien. A ver, básicamente nosotros podríamos llegar a tener una diferencia entre el objeto que nosotros mapeamos en la base de datos y el objeto que nosotros mandamos a una vista. ¿Sí?
Vamos a poner el ejemplo con persona y después vuelvo y seguimos con eso. Acá persona, por ejemplo, tiene ID, nombre, fecha de nacimiento, fecha de creación y última actualización y su listado de diplomas. Y si nos vamos a el modelo que representa a este objeto persona, vemos que solo tiene su ID, su nombre y su fecha de nacimiento. ¿Por qué creen que la entidad tiene X cantidad de atributos y el persona model tiene menos? ¿Por qué se les ocurre? Creo que lo dije igual. Sí, lo dije. ¿Por qué se les ocurre? Porque hay datos que, claro, no son relevantes para las vistas. Nosotros podríamos armar una vista que quizás no le interesa que nosotros mandemos un objeto persona y que tenga los valores de fecha de creación y fecha de actualización. Eso quizás no le interesa. Esos son datos importantes como para tener una especie de traqueo de, bueno, cuándo fue que... Es más, a veces tenés fecha dependiendo de la criticidad de la entidad, fecha de creación, fecha de actualización, fecha de inactivación, usuario que realizó la acción. O a veces incluso tenés un foreign key con transaction y tenés una tabla aparte que maneja las transacciones y te dice sobre una entidad cuáles fueron todas las cosas que se hicieron. Eso depende de si la entidad tiene que ser auditable o no. En este caso, como estamos hablando de préstamos, lo más lógico sería que sea 100% auditable, que si se produce un cambio sobre una fila en la base de datos, que diga cuándo se produjo, qué se cambió, quién lo cambió, por qué lo cambió, no sé, desde dónde lo cambió, todas las cosas que sirven para después hacer una auditoría, por ejemplo, ¿no? Ahora, toda esa información sirve para cuestiones auditables y quizás no tiene sentido mandárselo a un front. Entonces ahí nosotros manejamos una copia de nuestra entidad, que básicamente es un modelo reducido de nuestra entidad con los valores que nosotros le queremos mandar. Cuando el compañero mencionó el tema de DTO, básicamente DTO es Data Transfer Object, Object. Básicamente es un objeto para transferencia de datos, ¿sí? No es un objeto para trabajar de forma completa con la entidad, sino que yo tomo una parcialidad del objeto y te lo transfiero. Se lo mando a una vista, por ejemplo, ¿no? En el TP ustedes van a agregar más o menos atributos, o sea, más o menos columnas, y tendrían que tomar la decisión de, bueno, esta entidad tiene todos estos atributos. El caso de uso me pide esto. ¿Tiene sentido que yo le mande el objeto completo? ¿Es realmente necesario mandarle el objeto completo? No. Si pasa eso, tienen que crear un model, que básicamente es algo recontra simple. Se vienen a el package de models, crean una clase, esa clase la llaman de la misma manera como la entidad, pero la terminan con el sufijo model, o le ponen modelo, o le pueden poner DTO si quieren, eso es como ustedes quieran. Y esta clase tiene que representar lisa y llanamente a los valores que yo quiero mandar, que en este caso van a ser los mismos, digamos, ¿no? Porque no tengo muchas cosas acá. Se entiende, ¿no? Lo que acabo de mencionar. La única diferencia es que esta no va a ser una entity. ¿Se entiende? No significa que todas sus entidades van a tener un DTO o un model. ¿Cómo con records? Sí, vos podrías tener varios modelos de una misma entidad, tal cual. O no podrías tener ninguno para una entidad, si es que la entidad es muy chiquitita y tal cual es lo que vos le pasas a la base de datos. No puede variar. Ah, no te seguí con tu consulta, Adrián. Quizás es buena, pero no entiendo lo de records. O sea, ¿te referís a las filas a las rows en la BD?
Sí, tal cual. Tranquilamente se podría hacer. Eso varía mucho según el framework, según la tecnología y demás. Y bueno, lo que decía es esto, nosotros tenemos, te repito Nico, nosotros tenemos una entidad, esa entidad se mapea con una BD, pero si nosotros lo queremos pasar a una vista, quizás no queremos pasar toda la entidad. Entonces creamos un objeto que es una copia, que se va a llamar, yo sé, depende del framework, se podría llamar el nombre de la entidad con el sufijo model, DTO, value object, no sé, el sufijo que sea, ¿sí? Pero es simplemente una copia de la entidad. Entonces, eso manéjenlo dentro del TP, como les parezca que tenga sentido. Si tienen alguna consulta, obviamente la hacen, ¿sí? Bien, ¿qué más? Préstamo service. Bien, acá yo definí esto, préstamo model no me lo está tomando, creo que porque falta la referencia, sí, ahí lo va a tomar, es un ejemplo, ¿sí? Y ahora lo que tendríamos que hacer es implementar los métodos. Otra de las razones por la cual esto tiene cierto sentido es porque normalmente lo que sucedería es que un referente técnico ponga dentro de préstamo service cuál es toda la funcionalidad que se tiene que relacionar con ese servicio. Y después decimos, bueno, Juancito hace estas dos, Martita hace estos dos. Se separan, uno hace las dos funcionalidades, la otra persona hace las otras dos funcionalidades, las dos personas lo terminan, lo mergean al repo y ya está todo. Entonces también es una manera en la cual como que se hace una especie de bajada de línea de, bueno, estos son los casos de uso que se van a relacionar con la capa de negocio. También tiene que ver con eso, digamos, ¿no? Ustedes no van a tener que organizarse a ese nivel de detalle, pero se los menciono porque es otra de las razones por la cual se hace así, ¿sí? Piensen que la parte de la capa de negocio es recontra importante. Bien, y vamos a lo más genial de todo, el repositorio. Acá yo en mi capa de servicio, supongamos que vamos a hacer este método vamos a hacer dos. Vamos a hacer este, que es para guardar un préstamo, y vamos a hacer este para traer todos. Así, esa tablita que teníamos, la empezamos a laburar y le podemos subir información, y a medida que le subimos información, vemos que la tabla de préstamos se llena, ¿sí? Bien, acá básicamente lo que yo necesito, como estoy en la capa de servicio, obviamente acá tendría que hacer validaciones, todo lo que es de la capa de servicio. Pero en algún lugar necesito decir, bueno, yo voy a trabajar con este DAO y el DAO le va a pegar a la base de datos, ¿sí? Así que necesitamos armar el repositorio que vendría a ser el análogo del DAO. Venimos acá, creamos una interfaz, presten mucha atención acá, porque si no van a decir, ¿qué acabas de hacer? Me lo pueden decir igual, no es que no puedo responder, pero presten atención a esto. Creamos repository, creamos una interfaz, préstamo repository, y miren esto que particular. Nosotros acá en service, yo estoy trabajando con este repositorio, y el repositorio tiene este método, tiene este método save de acá, tiene un método por acá, tiene este método find by ID, tiene este método find by name, tiene un método más complejo que hace un inner join internamente, pero si yo me voy al repositorio en cuestión, vemos que tiene dos métodos abstractos que no dicen absolutamente nada, y vemos que tiene este método acá que tampoco dice absolutamente nada. Ahora, ¿dónde era acá? Ahora, ¿qué pasó con este método de acá? El find all. ¿Qué pasó con este método de acá? El save. ¿Qué pasó con este? El delete by ID, que supuestamente están en mi persona repositorio, pero que pero que yo no los veo acá. Yo solo veo el find by ID, el find by name, y ni siquiera tienen código. No tienen un HQL. Y sin embargo, yo acá los estoy utilizando y les aseguro que funciona. ¿Por qué creen que esto funciona? ¿Alguien que...? No, a esta hora se pone mimos. Magia negra, dice Ariel. Es una clase heredada por el repository.
Estás extendiendo de JPA, va por ahí. O mejor dicho, esa es la respuesta. El framework extiende los nombres. Ahí está, vamos a mezclar las dos respuestas. Mi repositorio está extendiendo de JPA y a través del ORM entiende cuáles son los queries que tiene que hacer sin que yo los escriba. ¿Sí? Acá, este repositorio está extendiendo de JPA repositorio y le digo que este repositorio va a trabajar con el objeto persona y que yo lo puedo serializar. ¿Qué significa serializar? Significa que el objeto yo lo puedo deconstruir y construir. Como que lo puedo desarmar, lo puedo volver a armar. ¿Para qué es importante que el ORM pueda desarmar el objeto y volverlo a armar? De forma tal que cuando yo diga find by, lo que yo ponga a la derecha del by, si es el nombre de uno de mis atributos, el query lo construye solo. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Primero que nada, a mi préstamo repository le tengo que poner el tag de que es un repositorio y le voy a poner un nombre. Normalmente le voy a poner el mismo nombre de la clase. Y después voy a decir que va a extender JPA. ¿Saben que no sé si era todo mayúscula? No, no era todo mayúscula, así que menos mal que me fijé. Vamos a ver. Va a extender de JPA repositorio y va a trabajar con el tipo de objeto préstamo. Al hacer esto y trabajar con JPA, yo automáticamente tengo algunos métodos genéricos. Sí, las entidades, justamente lo que hace es eso, la entidad la serializa y la deserializa. ¿Sí? Es como que a esto dice, bueno, a este préstamo yo lo puedo agarrar y desarmarlo y armarlo. Así, algo así. No es que hace eso, ¿no? Pero internamente como que agarra a la clase, la pasa como a un formato de texto y puede ir atributo por atributo y manejarlo como si fuera un texto, como que hace algo así, ¿sí? Como que lo pasa a un serializable. Claro, tal cual. Entonces, al extender de JPA, yo gano algunos métodos automáticamente. ¿Cuáles? Los métodos que son genéricos. Por ejemplo, el método de getAll, no, el método de deleteById, el método save, el método findAll. O sea, si yo agarro a mi repositorio y le digo, che, ¿qué cosas tenés? Tengo todas estas cosas. Puedo hacer un count, puedo hacer un exist para saber si algo existe en la base de datos, puedo hacer un exist by ID, puedo traer un find by distintas cosas. Fíjense que acá ya me dice, puedes usar un find one, un get by ID, tengo X cantidad de métodos que puedo utilizar, que me los da gratis, simplemente por extender de JPA. A su vez, al tener el tag de serialización, lo que yo podría decir es, vamos a hacer así, voy a hacer esto es importante, tiene que ser un método público y tiene que ser abstracto. ¿Sí? Público y abstracto. Supongamos que yo quiero traer un préstamo por su ID. Yo no tengo automáticamente ese método. Entonces simplemente voy a decir, bueno, que yo voy a tener un método acá que va a ser préstamo y que va a ser un find by ID. Y yo le voy a pasar un ID por acá. Y voy a tener también un método que sea public, abstract, préstamo, find by, ¿cómo le puse? Número préstamo. Find by, número préstamo. De paso, el int de número préstamo por acá. Y este query me lo hace solo. Solo. Básicamente lo que el repositorio dice es, che, tengo que devolver un objeto préstamo y estoy haciendo un find by. Si estoy haciendo un find by, entonces el HQL va a ser from préstamo, porque préstamo es el que yo puse acá, where número préstamo, yo tendría que tener adentro de este objeto un atributo que se llame así. ¿Cómo lo puede reconocer? Porque lo serializa. Entonces esto es el query solo. Ustedes no tienen que escribir el query
en HQL, lo hace solo JPA, lo transforma al... Sí, se pueden hacer inner joins también. Acá tienen ejemplos de un poquito de todo. Fíjense este que copado. Yo acá, por ejemplo, digo find by, institución, and, año, order by, año descendente. Así que ustedes incluso pueden hacer una condición compleja. Todo lo que sea find by, y esto, todo lo que esté a la derecha del find by, es como lo que va en el where, por así decirlo. Y si ustedes usan and o usan or, va a ser una condición múltiple. En este caso va a decir institución va a tener que ser igual a lo que llega por acá, y año va a tener que ser igual a lo que llega por acá. Y podemos hacer un order by lo que nosotros querramos, ¿sí? Acá también tenemos algo idéntico. El user repository lo van a copiar tal cual, ¿sí? Porque este es el que va a traer a todos los usuarios y los va a mezclar con los roles. Pero si nosotros lo vemos, dice find by, username, and, fetch, user role, bla, bla, bla. Y la única diferencia es que acá nosotros ponemos el query. Si nosotros decimos query arriba, estamos forzando a que JPA no construya el query a partir de esto, sino que simplemente lo tome con el string que tenemos arriba. Y acá es donde yo estoy haciendo el join fetch. ¿Sí? Cosas que son importantes, de todas maneras el nombre del método tiene que tener sentido. Tenemos que agregar la palabra, me recuesta pronunciar esto, early al final. Y acá donde yo estoy diciendo, entre paréntesis, 2 puntos username, básicamente estoy diciendo que este atributo que nosotros tenemos acá se va a inyectar dentro de este string, de esta consulta, básicamente porque este param es el mismo de acá. Acá yo podría poner, no sé, ABC, ABS, y si esto se llama ABS, todo lo que está entre paréntesis tenga 2 puntos adelante, asume que hay un param acá abajo, entonces esto se mete acá. A ver si hay alguno más. Bueno, acá hay otro ejemplo de join fetch, exactamente igual. ¿Sí? ¿Se entiende? Si ustedes tienen que hacer un inner join, van a tener que escribir el HQL, pero bueno, no es tan dramático porque no tenemos que trabajar con no tenemos que trabajar a mano con el tema de hacer la conexión, llamar a la transacción, rollbackear, eso lo hace solo JPA, solo. A lo sumo tenemos que escribir el query en un mal escenario. Si no, solo. ¿Sí? ¿Se entendió? Me pueden decir que no, si no se entendió, no hay problema. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? ¿Perdí la conexión? Sí, pero dudo que me acuerde. No, bueno, complicado que se acuerden de todo de memoria. Habrán notado que ni yo me acuerdo de todo de memoria y tengo que ir a ver cómo lo hice. Nada, lo importante es que sepan la lógica y lo importante es que no están en la B, tipo, tienen mi proyecto. ¿Sí? Tienen un ejemplo para cada cosa. Así que me parece muy bueno eso. Tienen un ejemplo para cada cosa. ¿Sí? Así que no es que están tipo en Pampa y la Vía. Van a tener que ponerse las pilas, hacer un montón de cosas, pero tienen un ejemplo para cada cosa. ¿Sí? O por lo menos así debería ser. Si llega a pasar que hay un caso de uso y no lo pueden resolver con los ejemplos que yo tengo en mi repo, básicamente me dicen, ¿cómo se resuelve esto, Gus? Porque no tengo un ejemplo en tu repo. Hay 2 opciones, o que yo les diga sí, es con esto, o que les diga, no, mañana te agrego un ejemplo en el repo. ¿Sí? Así que no es que van a estar totalmente perdidos. ¿Sí? No, tienen el ejemplo en mi proyecto. La idea no es que sepan nada de memoria, yo quiero que aprendan a hacer un proyecto en Spring. Esa es mi intención, ¿sí? Que aprendan a hacer un proyecto en Spring. No sé si preguntaron para qué altura del cuatri piensan poner la fecha de entrega. Estamos en un debate ahí con Alejandra, pero la semana que viene, cuando mismo en el enunciado del TP dice, para tal fecha tienen que entregar tal cosa, para tal fecha tal cosa, para tal fecha tal cosa, para tal fecha tal cosa. Es totalmente directo, ¿sí? No va a haber dudas ahí. Sí, o sea, es como que les pedimos para una fecha que me manden el repo y que nos den acceso.
para otra fecha que nos muestren cómo es el diagrama de clase que pensaron, para otra fecha que tengan el código, y para otra que ese es el debate, que tengan el video, algo así. No es que son entregas de cosas incrementales, sino que le vamos pidiendo puchitos de cosas, ¿sí? Bien. Es una manera de organizar. Si no, a veces pasaba que nos entregaban todo a último momento y yo veía el diagrama de clases y decía, me parece que está mal el diagrama de clases, entonces ya estaban en la B, es mejor verlo desde el principio, o a veces pasaba que mandaban el repo y yo no tenía acceso, entonces no lo podía corregir, y si no me daban el acceso en tiempo, estábamos medio complicados, nada, es para que se ordenen. Pero todo lo veremos la clase que viene. Bien, nos faltan un par de cositas nomás y terminamos, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Quieren hacer 3 minutos de descanso? Así voy al baño, van al baño, toman agua. Bien, volvemos y 45. Cortito, ¿sí? Que